Buenas noches, le damos la cordial bienvenida a la doctora Regina de la Mora Cervantes. Bienvenida, doctora. Iniciamos. Gracias, Vero. Buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos a este webinar de hoy con este tema tan interesante que es imagen en cardiopatías congénitas. Em, para empezar, vamos a tener primero a la doctora Marta. Ella es cardióloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría y cursó una alta especialidad en ecocardiografía y resonancia magnética en Canadá, en la Universidad de Alberta. Actualmente es adscrita a CT Scanner del Sur y nos presentará el tema de técnicas actuales de resonancia magnética cardíaca y su utilidad en las cardiopatías congénitas. Adelante, doctora. Perfecto. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Pues vamos a empezar. Este es el temario que vamos a ver, estrés y perfusión en pediatría, 4D Flow y Strain. Vamos a empezar con estrés y perfusión. Estas son las indicaciones en pediatría que creo que es lo más importante para los clínicos, las anormalidades coronarias, divididas en aquellas cardiopatías congénitas no reparadas y aquellas reparadas, principalmente los orígenes coronarios anómalos, puente miocárdico, síndrome de Williams, dentro de las reparadas, principalmente aquellos posoperados de switch aortopulmonar. Las adquiridas, enfermedad de Kawasaki es la principal y otras vasculitis, como la vasculopatía post-trasplante, las cardiomiopatías, el dolor torácico, claro, no como un estudio inicial, sino en aquellos pacientes en los que ya se realizaron todos los estudios de abordaje, tiene un patrón isquémico y no hemos encontrado ninguna causa. Y por último, la caracterización tumoral, donde vamos a hacer el primer paso de la perfusión sin estrés. Hay distintos protocolos, me voy a enfocar en los medicamentos más importantes que estamos utilizando actualmente, que son adenosina y dobutamina. Hay algunos nuevos como el regadenoson que están surgiendo, que son aplicaciones como única dosis previo al estudio, pero ahorita nos vamos a enfocar en los más comunes. Entonces voy a empezar con la adenosina. La adenosina lo vamos a utilizar una dosis de 140 microgramos kilogramo minuto en una infusión de 3 a 6 minutos, como objetivo incrementar la frecuencia cardíaca de 10 a 20% del basal. Vamos a adquirir cines basales 4, 2, 3 cámaras y eje corto. Vamos a hacer la perfusión miocárdica FPP o Rest Fast Perfusion durante la administración de 0.05 a 0.1 milimoles por kilo de gadolinio y posteriormente durante nuestra frecuencia cardíaca objetivo. Este es un ejemplo de la adquisición de FPP, que es un tipo de adquisición en tiempo real. Ese es nuestro protocolo, entonces vamos a tener 4, 3, 2, los ejes cortos, y habitualmente en los estudios de perfusión vamos a hacer realce tardío, porque pues al mismo tiempo queremos correlacionar la presencia de fibrosis. La dobutamina, los protocolos de dobutamina son aquellos pacientes que queremos tener una valoración mucho más fisiológica con el ejercicio para aquellas obstrucciones dinámicas. Se va a adquirir los mismos cines. Sin embargo, el protocolo es un poquito más largo porque tenemos diferentes etapas de 5 a 50, 5, 10, 20, 30, hasta 50 microgramos kilogramo minuto. Hacemos igual la perfusión en reposo y posteriormente la vamos a hacer durante el estrés, que aquí nuestra frecuencia pico va a ser diferente, o nuestra frecuencia cardíaca objetivo va a ser el 85% de 220 menos edad. En ocasiones no vamos a alcanzar el objetivo y posterior a la última etapa podemos utilizar atropina. El reto con estos pacientes, principalmente en pediatría, pues va a ser la frecuencia cardíaca, ¿no? Del lado izquierdo tenemos un cine en un paciente con un estudio estrés de dobutamina, 95 latidos por minuto en la primera etapa, comparación a 130 latidos por minuto en la cuarta etapa. Entonces, tenemos que jugar con los segmentos en relación a los aspectos técnicos que tenemos que modificar para poder valorar lo mejor posible los pacientes a altas frecuencias cardíacas.
¿Cuáles son las ventajas de la resonancia magnética perfusión? O sea, ¿por qué la vamos a hacer? Yo, ¿por qué como clínico, cardiólogo, radiólogo, voy a decidir hacerlo en un paciente pediátrico? No tengo exposición a radiación a comparación de otros estudios de viabilidad como el PET-CT. Tengo mejor caracterización de los tejidos. Súper importante, tengo un análisis múltiple en un solo estudio. Voy a hacer perfusión, voy a tener valoración de alteraciones en la contractilidad regional miocárdica, voy a poder valorar la anatomía a precisión y me va a proporcionar un significado fisiológico a cualquier anormalidad anatómica, ¿no? Por ejemplo, una estenosis que fue observada severa en cateterismo es severa, pero es hemodinámicamente significativa. Esto es lo que nos va a ayudar a responder la resonancia magnética, sobre todo en los pacientes pediátricos en los que tienen gran capacidad de adaptación y de hacer circulación colateral, perdón. Entre las desventajas que todavía puedo tener, la disponibilidad limitada, el costo, las contraindicaciones normales de la resonancia magnética, que son marcapasos, desfibriladores no compatibles, prótesis mecánicas y de la necesidad de sedación en pediatría. Entonces, adenosina versus dobutamina, ¿no? Adenosina, tengo más familiaridad en los estudios en resonancia magnética. El protocolo, como ya lo vimos, es más corto, podríamos decir, entre comillas, más fácil, y va a ser útil en contexto de las estenosis fijas, como los pacientes con enfermedad de Kawasaki. La dobutamina, tenemos más historia, mayor familiaridad en estudios con ecocardiograma, tienen mayor similitud con el ejercicio, por lo tanto es mejor para valorar el componente dinámico como en las coronarias interarteriales, puente miocárdico. Aquí tenemos un ejemplo, es una paciente de 11 años, posoperada de switch arterioso con una coronaria intramural. Vean aquí cómo cambia, este es el cine en reposo y este es en estrés, cómo la contractilidad cambia y disminuye la calidad de la contractilidad en la región anterior y anteroceptal. El engrosamiento definitivamente no es el mismo y tenemos la aparición de este defecto de perfusión. Hablando un poquito de los aspectos técnicos, sabemos que a la inyección vamos a valorar la perfusión y posteriormente en el tardío va a ser el realce. Entonces, lo normal en la inyección vamos a tener aquellos tejidos hiperdensos y lo anormal va a ser aquellos hipodensos como vemos aquí en la imagen. En cambio, para el reforzamiento tardío va a ser al contrario, ¿no? Va a ser anormal que esté hiperdenso y va a ser normal que sea hipodenso. Y tenemos el ejemplo del cine de tiempo real de FPP de esta paciente y cómo vemos aquí la formación de este defecto de perfusión o anillo negro en la región anterior y anteroceptal. Finalmente, vamos a tener la perfusión sin estrés y esto nos va a servir para caracterización tumoral. Este es un paciente de 7 años de edad referido por una masa cardíaca. En la primera etapa sin estrés, vemos como el gadolíneo se ve alrededor de la masa, sin embargo, no está infiltrativa, no está vascularizada, no lo vemos dentro de la masa. Del lado derecho tenemos el cine para valorar el movimiento y esto fue compatible con un fibroma que fue corroborado posteriormente en cirugía. Vamos a continuar con 4D-Flow. Sabemos que la cuantificación de flujos es un componente central en la resonancia magnética. Actualmente utilizamos cuantificación de flujos bidimensional o 2DPC, que es el Phase Contrast Imaging, y es el gold standard para los cortocircuitos. Vamos a hablar un poquito de la comparación entre estas dos técnicas, que afortunadamente ya la tenemos en México. La bidimensional finalmente es un tiempo menor de adquisición, eso es algo importante a tener en cuenta en pediatría. Planeación MPR, es decir, necesitamos planeación de cada uno de los vasos. Esto puede complicar un poquito el tiempo en aquellos pacientes en los que tenemos que hacer muchos flujos. Es sensible al lead sin artefactos por metal. Aquí tenemos un ejemplo through plane y otro in plane de cómo hay distintas planeaciones para los flujos. El 4D-Flow, por su parte, tiene un tiempo mayor de adquisición, pero nos va a permitir la cuantificación de energía cinética y de la tensión tangencial de la pared, que es algo completamente novedoso y que nos ayuda bastante, sobre todo en las cardiopatías congénitas. Tenemos detección de velocidades mayores que la bidimensional. Esto, entre comillas, es por el tipo de adquisición y porque podemos valorar la velocidad en cualquier segmento, ya que yo adquirí el flujo completo, puedo medir la velocidad a cualquier nivel. Puedo hacer reconstrucción de angios completos de flujo.
También va a ser sensible al aliasing. Es importante saber que tengo un único bend o velocidad. Yo lo que les digo, por ejemplo, a los fellows que si están acostumbrados al eco, por ejemplo, aquellos que no estén familiarizados con la resonancia, piensen en el bend como el límite de Nyquist. Entonces, si yo lo elevo, pues voy a tener, si me queda chiquito, pues voy a tener aliasing y entonces voy a tener que repetir toda la serie. Y es importante saber que tengo la detección multicorte donde yo quiera, además de los vectores. Entonces voy a tener un mapeo de color, voy a tener las líneas de dirección y los vectores de velocidad, todo eso lo voy a valorar. También voy a tener los mapeos de estrés. En este caso, por ejemplo, vemos como hay aliasing o incremento en la velocidad de este nivel. Y este es mi mapeo de estrés y vean cómo coincide con la misma zona. Por tanto, voy a tener visualización y cuantificación de flujo, análisis de flujo en cualquier plano y rápidamente vamos a ver su utilidad en las cardiopatías congénitas más comunes. Aorta bivalva, los jet excéntricos están relacionados con la dilatación asimétrica de la aorta ascendente. Este es un ejemplo de un paciente con aorta bivalva con doble lesión y aquí vemos cómo los vectores de movimiento son completamente diferentes. Tengo un cambio o aliasing por el jet de la estenosis aórtica que me condiciona un patrón de estrés positivo en la pared anterior y vemos cómo cambia completamente después de su corrección, que es en la parte de abajo, después del cateterismo. Ya no observo esas zonas de estrés positiva. Otra de las cardiopatías son los cortocircuitos izquierda-derecha. La resonancia magnética es el gold estándar para la cuantificación de QPQS. La cuantificación de vasos individuales va a ser posible, como en la conexión anómala de venas pulmonares. Puedo valorar cada una de las venas y su contribución. Es muy importante saber en canal AB, cómo ha sido de gran importancia el 4D Flow para la valoración de la hemodinámica interna del ventrículo izquierdo. Podemos hacer mediciones directas de la cuantificación de la insuficiencia mitral o la insuficiencia residual de la válvula AB izquierda, que ha sido validada con nuestras medidas estándares, como es el flujo anterógrado de la aorta, y se ha visto que hay pérdida del vórtex fisiológico o interrumpido, y eso está en relación al tipo de reparación y al tipo de válvula que queda en la región izquierda. Este es otra valoración de una CIB y como vemos aquí en el cine por 2D vemos el defecto. Por 4D Flow vemos justo el paso de volumen de izquierda a derecha y se puede hacer una cuantificación directa del defecto. Otra de las cardiopatías va a ser transposición de grandes arterias. Las lesiones residuales más importantes va a ser la insuficiencia aórtica. Vamos a poder valorar el jet de la insuficiencia aórtica, la vena contracta. Igual vamos a tener las mismas gráficas como en el 2D, con el flujo anterógrado y el flujo retrógrado. También vamos a tener coartación y como ya vimos la gran utilidad de poder hacer la medición en cualquier sitio de la aorta, así como las diferentes geometrías de la aorta posreparada. En la fisiología univentricular, en el Fontan, se han encontrado asimetría en la distribución de flujo preferencial desde la vena cava superior hacia la rama derecha y la distribución de flujo es mucho más balanceada desde la vena cava inferior. Cuando no es así, está relacionada con la formación de colaterales y todo esto ha aportado muchísima información y es de gran utilidad para el Fontan fallido. Este es un ejemplo de 4D Flow de un Fontan extracardíaco. Aquí vemos cómo el flujo es laminar, a diferencia de un tubo intracardíaco, que vemos la formación de vórtex, incremento del estrés de la pared a este nivel. Y por último, tetralogía de Fallot, vamos a tener cuantificación de la insuficiencia pulmonar, valoración de la función diastólica, principalmente en estos pacientes que desarrollan fisiología restrictiva. Entonces, para resumir, tengo la valoración longitudinal, la valoración de velocidad de cualquier nivel, la valoración de vórtex, de insuficiencias valvulares, de vasos anómalos. Puedo reconstruir un angio con flujos y hacer una valoración individual de cada uno de los vasos.
Tengo además medición de energía cinética y mapeo de tensión. Continuando con el temario, vamos a hablar un poquito de strain. Como definición, y yo estoy segura que ya están todos muy familiarizados con esto, es un método reproducible para identificar alteraciones en la función ventricular. Van a contribuir fibras en múltiples direcciones. Si recordamos la banda miocárdica, ¿no? Es una sola banda que se va a acomodar en 3 distintas direcciones: radial, circunferencial y longitudinal, y nos va a estimar la deformación de las fibras miocárdicas, ¿no? Es una medida de acortamiento y alargamiento de la fibra. Y algo súper importante donde entra la resonancia magnética es que requiere imágenes de alta definición. Estas son las herramientas que tenemos en resonancia magnética para la valoración de strain. No nos vamos a volver expertos, pero vamos a hablar de ventajas y desventajas de cada uno de ellos, que son la más común es el CINE o SSFP, el tagging o marcaje cardíaco, DENS y SENC. Empezando con el CINE o el SSFP, que es la principal forma de adquisición de cine que tenemos en resonancia magnética, aquellos que estén familiarizados, que no nos consume más tiempo, que siempre lo vamos a adquirir y la podemos hacer tanto en 4 cámaras, 3 cámaras, 2 cámaras y todos nuestros ejes cortos. Vamos a poder valorar engrosamiento de la pared y vamos a hacerlo por feature tracking. Si recordarán, en ecocardiograma se llama speckle tracking y es prácticamente lo mismo, pero en resonancia lo llamamos feature tracking. Y es el seguimiento de ciertas partículas en el miocardio que las va a seguir a través del ciclo cardíaco. Tiene buena correlación con el gold standard en resonancia magnética, que es el tagging o marcaje, del cual vamos a hablar a continuación. Y también podemos tener mapeos de sincronía para valorar aquellos pacientes con disincronía. Lo nuevo en cine para strain es la reconstrucción tridimensional. Esto se logra gracias a un software que es MATLAB. Se exporta la información del cine y se hace una unión con el strain y nos forma una conformación tridimensional del ventrículo para tener un ventrículo pues específico a nuestro paciente, ¿no? El análisis 2D finalmente está basado en una presunción dependiente de la geometría y aquí vamos a tener una geometría perfecta de acuerdo a las distintas morfologías de los pacientes, sobre todo aquellos que son posoperados, aquellos que tienen ventrículos de diferentes formas y tamaños. Y pasando con el tagging o marcaje, este es el gold standard de la resonancia, es un método bidimensional y aquí vamos a colocar líneas de saturación en telediástole en ambas direcciones perpendiculares. Entonces voy a tener formación de cuadros. Entonces esta va a seguir la deformación de la línea o del cuadro, como vemos aquí, y esta es de las formas más básicas de medición de strain que tenemos. Existe desde 1989 y de hecho los primeros estudios de validación para eco vienen de resonancia y vienen de los estudios de tagging. El postproceso consume tiempo, esa es una desventaja, y tenemos baja resolución espacial y podemos tener el fenómeno de ghosting, es decir, que se pierda la línea en telediástole y que no pueda hacer un seguimiento adecuado del ciclo cardíaco. El que sigue es el DENS o el Displacement Encoding with Stimulated Echoes, que utiliza cada fase del voxel, lo que permite una resolución mucho más alta, ¿no? Va a seguir cada voxel a lo largo del ciclo cardíaco y tiene un movimiento through plane. Y esto le da el beneficio de no perderlo en telediástole con el movimiento. Y el postproceso es mucho más rápido, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo se ve el DENS, este tipo de adquisición para la medición de strain. SENC o el Strain Encoded Magnetic Resonance es una evolución del tagging o del marcaje cardíaco y aquí los marcadores o líneas que son, vamos a ver las mismas, pero no las vamos a ver, van a estar through plane y eso tiene una ventaja contra el in plane. Nuevamente no vamos a perder el ventrículo en telediástole y tiene una valoración por código de colores, además del strain cuantitativo. La desventaja es que solo existe un vendedor con un software en este momento y pues obviamente la disponibilidad es limitada.
¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación clínica? Detección temprana de anormalidades del ventrículo izquierdo, valoración de riesgo, intervención temprana, terapia de resincronización ya se está utilizando y la combinación con estudios de perfusión y viabilidad, ¿no? Que es muy interesante. Este es un ejemplo de un paciente de 6 años de edad con enfermedad de Kawasaki, donde se hizo una fusión de los estudios de perfusión junto con la medición de DENS con strain. Entre otras cardiopatías podemos tener la cardiopatía dilatada, la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, las enfermedades aórticas, el strain en hipertensión pulmonar y también se están haciendo modelos tridimensionales específicos a cada paciente que nos permiten proyectar su evolución. Si es un paciente que tiene sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, nos permite proyectar la evolución de este paciente y tener un seguimiento mucho más cercano. Siempre hay más en resonancia, ¿no? O sea, para dejar como las perlas de lo que puede haber a futuro, ya tenemos el fermoxitol, que es una nanopartícula de óxido de hierro que fue aceptado por la FDA para uso de anemia y después nos dimos cuenta que era un realzador del volumen en resonancia magnética. Lo podemos utilizar en pacientes con falla renal, su metabolismo se une al hierro y es un metabolismo normal, por lo que no tenemos ningún problema. Tiene permanencia prolongada en el flujo sanguíneo con captación intracelular tardía. Ventajas y desventajas. Desventajas, no voy a poder hacer realce tardío. Ventajas, lo puedo utilizar en los niños desde antes de meterlos a la máquina y lo puedo hacer las veces que yo quiera. Aquí vemos un ejemplo de cómo cambia la definición de la sangre con el miocardio y nos ayuda a perfeccionar la técnica de imagen y a perfeccionar el 4D flow. Y resonancia magnética cardíaca fetal, que ya también está aquí. Necesitamos un software especial para la medición del Doppler y de la frecuencia cardíaca mucho más alta. Se han hecho estudios en los que se puede tomar flujo completo del bebé y con eso hacer reconstricciones 4D flow, sobre todo para el arco, para alteraciones arteriovenosas pulmonares y para conexión anómala total de venas pulmonares. Les agradezco mucho su atención. Quiero agradecer a mi supervisor y amigo, el doctor Joseph Pagano, por los casos compartidos y les agradezco mucho su atención el día de hoy. Muchas gracias, Marta. Muy buena tu presentación, muy interesante. Creo que estos son de los temas pues, más complejos y poco conocidos en todos los que hacemos imagen de congénitos aquí en México, ¿no? Entonces es muy interesante y muy emocionante ver todo esto y todo el alcance que podemos tener, ¿no? Al final vamos a tener un poquito de tiempo para contestar preguntas y respuestas. De la misma forma, en el chat pueden ir poniendo sus preguntas y trataremos de ir contestando ahí. Lo que no logremos al final, podremos responderlo al correo electrónico de cada uno. Gracias, Marta. Ahora a continuación vamos a tener la charla a cargo del doctor Jorge Silva. Él es cardiólogo pediatra también, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, hizo la alta especialidad de imagen en el Instituto Nacional de Cardiología con nosotros. Actualmente es adscrito al Instituto Nacional de Pediatría y a CT Escáner Lomas Altas. Adelante, Jorge. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar del rol de la tomografía de corazón en la práctica diaria de cardiopatías congénitas que pues nos enfrentamos en el día a día. De los puntos a tratar, bueno, respondernos la pregunta que ofrece este modo de imagen diagnóstica dentro del abordaje de cardiopatías congénitas. Cuáles son los protocolos de adquisición que siempre tenemos que conocer, no solo a nivel técnico de quien va a realizar el estudio, sino también pues importante para el clínico que lo solicita. Y bueno, ver algunos casos prácticos, revisiones ilustrativas de casos de pacientes en donde veamos la utilidad real de esta modalidad de la tomografía en la evaluación pre, postquirúrgica, intervención. Bueno, dentro del panorama que tenemos en el abordaje diagnóstico por imagen de cardiopatías congénitas, tenemos que recordar que, bueno, tenemos un gran desafío siempre en los niños con cardiopatías, que es, pues, detectar estructuras que pueden ser tan pequeñas como una coronaria que apenas mide 1 milímetro,
en su diámetro, en su dimensión, y aparte que se mueve a más de 150 latidos por minuto. Y bueno, para poder atacar bien estos problemas, tenemos que tener un método que tenga una alta resolución temporal y espacial. Y bueno, como vemos aquí en la tabla, la angiotomografía nos ofrece imágenes con los equipos recientes de la última década, de última generación, imágenes con una muy alta resolución espacial de 0.4, 0.6 milímetros, y una resolución temporal también que va debajo de los 100 milisegundos y que incluso nos permite adquirir todo un volumen cardíaco dentro de un latido, incluso a frecuencias cardíacas que encontramos en pacientes pediátricos tan altos. Recordar que pues, nos va a dar un set de imágenes tan útiles que podamos planear procedimientos, imágenes en 3D, y con la sincronización con el electrocardiograma, pues podemos también tener la capacidad de hacer evaluar la funcionalidad ventricular, volúmenes, ver movilidad de válvulas. Sin embargo, sabemos que pues, va a tener ciertas limitaciones si, por ejemplo, lo comparamos a resonancia magnética, como lo vimos previamente. Algo muy importante es pues, conocer los protocolos de adquisición enfocándonos a pues, las cardiopatías congénitas. Pues, las sociedades internacionales pues nos han dado este contexto ya desde hace varios años. ¿Y qué hace especial a la angiotomografía cardíaca? Pues es el poder sincronizar la adquisición, permitir que el equipo conozca la frecuencia cardíaca del paciente que vamos a adquirir imágenes, para que así podamos congelar imágenes de acuerdo a la frecuencia cardíaca, y no solo eso, sino que podamos decidir si queremos ver la diástole, la mesodiástole, la sístole, la telesístole, etc. Hablando de esto, podemos también optar por hacer estudios que no utilicemos el gating, la sincronización con el electrocardiograma, pero tomar en cuenta que esto va a ser posible siempre y cuando tengamos equipos de última generación, que son equipos multidetectores con muchas filas de detectores que nos den un set de imágenes con muchos cortes por arriba de 300 o incluso llegando a 500, y entonces nos permita tener una alta resolución temporal, que es lo que se conoce como protocolos flash o de alto pitch. Y entonces podamos, a pesar de no sincronizar el equipo con el electrocardiograma, tener una imagen congelada, incluso con un paciente que tiene frecuencias cardíacas altas. Sin embargo, si queremos tener quizá información más funcional o queremos una fase específica del ciclo cardíaco, vamos a optar por hacer un protocolo, como vemos aquí en su esquina superior derecha, sincronizado con el electrocardiograma, pero aún así podemos solo decidir de forma prospectiva, previo a la adquisición, qué fase vamos a querer solamente estudiar, reconstruir, y esto nos va a dar muchas ventajas como baja radiación. Sin embargo, solo va a ser útil en frecuencias cardíacas de nuestro paciente regulares, que a veces en pediatría sabemos que son muy fluctuantes. Por último, podemos hacer un protocolo sincronizado con el electrocardiograma que se llama retrospectivo, en donde de forma inicial escaneamos todo un latido, todo el ciclo cardíaco, el 100% del intervalo RR, y esto nos va a dar un set de datos que podemos reconstruir en muchas fases, y de forma retrospectiva, pues decidir en el momento de la interpretación, pues si queremos evaluar una fase específica del ciclo cardíaco, la sístole, la diástole, y también generar imágenes dinámicas en cine para evaluar pues movilidad y función. Es importante que en todos estos protocolos, todas estas modalidades de adquisición, podemos pues modular la radiación y hacer también protocolos de baja radiación, que es muy importante en el paciente pediátrico. Algo muy importante actualmente es conocer las aptitudes que tienen nuestros equipos nuevos de última generación en cuanto a poder adquirir una imagen de todo el corazón, siempre y cuando pues tengamos un equipo multidetector. Como vemos en la imagen, inicialmente hace más de una década pues teníamos equipos de 64 detectores que nos podían hacer imágenes de 64 cortes, quizá podían reconstruir imagen de 128 cortes, pero actualmente pues tenemos equipos que se acercan a 256, 300 o incluso 500 cortes, y eso nos permite que en un medio giro del gantry o incluso un cuarto de giro con los equipos de doble fuente
podamos adquirir todo el volumen cardíaco en cuestión de milisegundos y podamos incluso adquirir toda la imagen cardíaca dentro de un latido del paciente. Eso nos permitirá, aparte de tener una alta resolución temporal y no tener artefactos de movimiento cardíaco, pues permitir la adquisición en un paciente despierto sin que haga una apnea, por ejemplo, sin que lo tengamos que intubar, sin que lo tengamos que sedar. Algunas consideraciones que tenemos que siempre mantener en mente a la hora de solicitar un estudio, de preparar la adquisición, de realizar la adquisición, sobre todo cuando queremos evaluar anatomía coronaria en el paciente pediátrico, pues es que es necesario y obligatorio, completamente imprescindible, la sincronización cardíaca. Y para esto tenemos que conocer el equipo con el que contamos en nuestra sede, en nuestro hospital. Sabemos que si nuestro equipo nos permite hacer un escaneo con 64 detectores en adelante, pues vamos a poder hacer sincronización con el electrocardiograma. Sin embargo, mientras mayor número de detectores y una imagen con mayor número de cortes, pues va a ser más fácil obtener una buena imagen a pesar de que la frecuencia cardíaca del paciente sea elevada. Sin embargo, siempre es bueno en pacientes pediátricos poder tener la frecuencia cardíaca en los valores pues, más bajos posibles. Sabemos que en pacientes menores, lactantes, preescolares, pues puede ser que bajar la frecuencia a menos de 70 latidos pueda ser peligroso, pueda ser casi una indicación de reanimar a un bebé con 60 latidos, es como un paro cardíaco. Entonces, obviamente tenemos que personalizar este descenso de la frecuencia cardíaca, pero tomar en cuenta que podemos utilizar beta bloqueadores, ya sea bioral o IV, como parte de nuestro protocolo de adquisición de arterias coronarias. Y bueno, voy a mostrarles algunos ejemplos de casos de cardiopatías congénitas y pues cómo podemos ir personalizando y acoplando nuestros protocolos de adquisición de acuerdo a lo que queremos evaluar. Este caso es un paciente de 3 años de edad con una fístula coronaria, una anomalía congénita de las arterias coronarias. Y bueno, al ser una anomalía coronaria, sabemos que tenemos que hacer un protocolo sincronizado, gatillado con el electrocardiograma. En este caso se optó por un protocolo retrospectivo para adquirir todo el ciclo cardíaco y vemos que podemos tener unas imágenes dinámicas para no solo evaluar anatomía, sino también evaluar función ventricular y en el reformateo curviplanar, pues vean que podemos evaluar toda la longitud de la fístula coronaria, dimensiones para poder planear en este caso el cierre percutáneo y también muy útil pues las reconstrucciones volumétricas. Este paciente con una anomalía del origen coronario, sabemos que son de acuerdo a los factores de riesgo que pueda tener la anatomía coronaria en cuestión, causa de muerte súbita como primera manifestación de esta enfermedad. Entonces es muy importante evaluarlo y estratificar el riesgo de muerte súbita en estos pacientes. Este paciente masculino de 13 años de edad con un origen anómalo de la coronaria izquierda que emerge del seno coronario derecho contralateral con un curso interarterial. Y bueno, en estos casos claramente vamos a optar por un protocolo sincronizado con el electrocardiograma. En este caso se optó por un protocolo prospectivo porque el paciente pues tenía una frecuencia cardíaca regular al ser ya un paciente mayor y se podía optar por solo obtener una imagen monofásica en la diástole que nos iba a dar una buena calidad de imagen y bueno, obtener imágenes con vistas intraluminales, en este caso poder evaluar muy bien el ostium coronario, saber si la anatomía del ostium, el trayecto proximal, la angulación, la presencia o ausencia de un trayecto intramural, poder definir pues la probabilidad o el riesgo de muerte y poder también dictaminar cómo va a ser el tratamiento. Si va a ser un destechamiento en caso de que sea un trayecto intramural o un reimplante coronario, por ejemplo. Pasando a otro tipo de anomalías congénitas como anomalías vasculares, en el paciente pediátrico podemos encontrarnos con anomalías a nivel extrapericárdico, como son los anillos vasculares. En estos casos muchas veces optamos con equipos de última generación con protocolos no sincronizados, pero sí con una alta resolución temporal
para poder tener también imágenes de alta resolución. Estos son ejemplos de anillos vasculares completos, uno de los tipos más frecuentes de anillo completo, arco derecho, divertículo de Comerel, conducto retroesofágico, y pues poder incluso también poder reconstruir muy bien la vía aérea y demostrar pues la zona de potencial de obstrucción. De este lado vemos un paciente con un sling pulmonar, el origen anómalo de la rama izquierda, con un trayecto anterior al esófago y retrotraqueal. Y aquí abajo, pues una cardiopatía acianógena, un origen anómalo parcial de venas pulmonares, un síndrome de Scimitar. También, pues, muy comúnmente en los servicios de cardiología pediátrica vemos anomalías de las ramas pulmonares, en donde también se suele optar, dependiendo del caso, si solo queremos la evaluación vascular, probablemente optar por protocolos monofásicos, no sincronizados, por ejemplo, de alto pitch, flash, o en caso de que tengamos un equipo que nos permite la adquisición dentro de un latido, poder también adquirir todo un latido en un niño pequeño a respiración libre, por ejemplo. Este caso es una tetralogía de Fallot, vemos el cabalgamiento aórtico, la estenosis subvalvular infundibular, pero una alteración no tan común en esta cardiopatía cianógena, que es un origen anómalo, ramas pulmonares no confluentes, y un origen ductal anómalo de la rama derecha de la arteria pulmonar, al que ya se le había colocado un stent para pues asegurar un buen flujo de ese lado. Y de este otro caso, en su mano derecha, otra anomalía de la rama pulmonar, ramas pulmonares no confluentes y un origen a partir de una colateral indirecta ortopulmonar de la rama derecha de la arteria pulmonar. Los defectos intracardíacos también es muy útil la tomografía para poder evaluar y planear su intervención. Uno de los ejemplos más prevalentes es la comunicación interatrial. Recuerda que siempre podemos tener defectos a nivel del septum interatrial o comunicaciones interatriales tipo seno venoso, seno coronario, y que no es raro que tengamos, por ejemplo, alteraciones también de venas pulmonares como conexiones anómalas parciales, y en estos casos pues la angiotomografía coronaria va a ser muy útil para evaluar esta anatomía y pues dirigir el tipo de tratamiento. En el caso de las comunicaciones interatriales por defectos de tipo seno venoso, las reconstrucciones volumétricas para planear probable cierre percutáneo de estos defectos pues es muy útil, o las vistas intracavitarias para también planear el cierre de, por ejemplo, una comunicación interatrial en donde pueda haber duda de los bordes para cierre percutáneo. Ya para terminar, también podemos evaluar en el o en el seguimiento, post-tratamiento, post-cirugía o post-cateterismo de algunas cardiopatías en donde colocamos prótesis mecánicas, biológicas, pues es muy útil, a pesar de que tengamos, por ejemplo, en el caso de prótesis biológicas, pero con postes, con material metálico, o prótesis mecánicas bidisco, en donde quizá, por ejemplo, la resonancia nos dará artefacto por ausencia de señal. Bueno, la tomografía puede ser también una técnica muy útil para evaluar la movilidad, la presencia de fugas paravalvulares, lesiones hipodensas compatibles con trombosis, etc. En este caso, un paciente con anomalía de Epstein, con una prótesis biológica en anillo tricuspidio y un cable de marcapasos epicárdico que hacía difícil o contraindicaba la resonancia magnética. En este caso, en su mano derecha, un paciente inicialmente con tronco arterioso común, que posteriormente requirió en la neoválvula aórtica una prótesis mecánica, y había una imagen que llamaba la atención que parecía como una fuga paravalvular y era más bien un receso subaórtico propio del parche de cierre de la comunicación interventricular. Y aquí abajo tenemos otro caso de un paciente también operado de tronco arterioso común con tubo ventrículo pulmonar valvulado de ventrículo derecho a la arteria pulmonar, y evaluamos el tubo con calcificaciones densas. Vemos la fase simple sincronizada, donde vemos la calcificación importante y la alteración de la movilidad del plano de la válvula biológica, que es un paciente claramente que requiere intervención para desobstruir el tracto de salida del ventrículo derecho. Y ya por último, también muy útil en fisiología univentricular, en los pacientes que van a estar en una etapa de derivación cabopulmonar, ya sea
bidireccional como el Glenn o total como el Fontan con un tubo extracardíaco, como es el ejemplo que vemos aquí, un paciente con un tubo de Fontan, donde se hizo un protocolo sincronizado con el electrocardiograma, porque en el eco llamaba la atención arterias coronarias muy dilatadas, grandes, y bueno, en este caso se hizo el diagnóstico de fístulas múltiples coronarias a, a cavidad ventricular, y este paciente, por ejemplo, es un gran candidato para un estudio de resonancia con estrés para evaluar isquemia. Y del lado derecho vemos un caso de Fontan de mala evolución inmediata en el postquirúrgico. El eco, pues una ventana limitada, no veía ninguna obstrucción, una razón para la falla de la derivación cabopulmonar, y se hace un estudio de tomografía y en una fase tardía vemos un derrame muy importante con un engrosamiento de pericardio y que se extendía al tubo de Fontan y a la aurícula, y claramente pues era la causa de la repercusión hemodinámica. Este otro caso, una derivación cabopulmonar total en la que se había dejado una fenestra y se decidió el cierre percutáneo de la fenestra, y podemos evaluar ahí muy bien esto. Por último, bueno, como vimos en el objetivo era mostrar de forma ilustrativa lo imprescindible que es la tomografía en tanto etapa pre como post tratamiento de todos los grupos de cardiopatías a nivel de anomalías vasculares, coronarias, defectos intracardíacos y fisiología univentricular, y siempre pues abogar por sacar el máximo de los equipos nuevos de tomografía de última generación, priorizando la baja radiación y también sacar el máximo provecho al no sedar estos pacientes. Eso es todo. Muchas gracias. Le cedo el micrófono a la doctora Regina. Gracias, Jorge. Muy buena tu plática, muy interesante, muy bonitas imágenes, muy ilustrativo. Ahora continuamos con la doctora Stephanie Angulo, la última charla de la noche. La doctora es cardióloga de adultos, formada en Perú. Ella hizo una alta especialidad en ecocardiografía en el Instituto Nacional de Cardiología. Posteriormente hizo imagen por resonancia y tomografía también en el Instituto de Cardio. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Cardiopatías Congénitas del Adulto del Instituto y adscrita aquí a CT Scanner del Sur. Su charla es Evaluación multimodal de adultos con cardiopatías congénitas. Adelante, Steph. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Voy a encender mi cámara. Bueno, voy a hablar hoy acerca de las cardiopatías congénitas en el caso de los adultos. Este es el temario que vamos a tocar brevemente, perdón, Y pues primero vamos a hablar de una pequeña introducción. Es importante ponernos en contexto y recordar que el paciente con cardiopatía congénita en general es un paciente que nace con la cardiopatía. Habitualmente, si son moderada, gran complejidad, van a ser llevados a una reparación o una paliación que pues determina, digamos, puede ser anatómica o fisiológica, pero que ellos no van a estar curados, sino que van a tener secuelas, lesiones residuales y complicaciones. Esto implica que van a requerir seguimiento, como vemos aquí en esta flecha, esta línea de la vida, van a requerir seguimiento a lo largo de su vida. Y lo que se ha visto es que el 80, casi el 90% de los niños o los pacientes que son reparados en la infancia llegan a la adultez. Esto ha implicado que en la actualidad la cantidad de pacientes adultos con cardiopatía congénita supera inclusive a la población pediátrica. Y otra cosa importante es que cuando nosotros vemos a un adulto con cardiopatía congénita, no solamente vamos a valorar ya las complicaciones o la cardiopatía congénita per se, sino que vamos a tener que descubrir o buscar intencionadamente enfermedad adquirida, enfermedad cardiovascular adquirida, o hay pacientes que pueden hacer endocarditis.
Inclusive también puedes desarrollar arritmias a lo largo de su vida. Esto va a hacer pues que cambie un poquito el enfoque de cómo se ve al adulto con cardiopatía congénita. Es importante recordar que las cardiopatías más frecuentes son las simples, es casi o más del 50%. Tenemos a las moderadas aproximadamente en un 35% y las cardiopatías de gran complejidad. Esta es la clasificación de Bethesda, que fue hecha en el año 2001 y que clasificaba las cardiopatías congénitas de acuerdo a su complejidad anatómica. Esto nos ayuda mucho para valorar, inclusive estratificar a los pacientes. Y ahora ya nos vamos a enfocar un poquito más a hablar de los métodos, de las ventajas y desventajas de los métodos de imagen que vamos a utilizar. Esto se parece un poquito al cuadro del doctor Silva, en el que comparamos nuestras principales modalidades de imagen, que son el ecocardiograma o la ecocardiografía, ya sea transtorácica o transesofágica, la tomografía y la resonancia magnética. Todos hacemos uso de la ecocardiografía porque pues es el método que tenemos más a la mano, es el método de primera línea, la primera línea de abordaje diagnóstico. Y aquí coloqué algunas imágenes en las que podemos inclusive comparar. Este es un paciente posoperado de tetralogía de Fallot en el que estamos observando aquí en el Doppler espectral pues la insuficiencia pulmonar libre que tiene. Y podemos observar cómo se va a complementar el estudio con una resonancia magnética. Este es del mismo paciente, en el que mejora pues notablemente la definición de tanto de las cámaras. Sabemos que es el estándar de oro para la cuantificación de volúmenes, de función, y también podemos calcular el volumen regurgitante a través de la válvula, ¿no? La ecocardiografía o el ecocardiograma tiene una importante resolución temporal para valorar patología valvular. Aquí observamos las imágenes de una paciente con fisiología univentricular que llegó con nosotros por endocarditis. Y en esta imagen pues podemos observar cómo podemos conseguir hacer reconstrucciones tridimensionales a través del ecocardiograma, ¿sí? La tomografía ya nos hablaban de que tiene una de las mejores resoluciones espaciales y eso nos permite estudiar estructuras muy pequeñas como son sobre todo pues las arterias coronarias, y vamos a poder estudiar también estructuras extracardíacas, estructuras vasculares extracardíacas, como por ejemplo estudiar coartación aórtica, valorar recuartaciones, valorar estructuras metálicas como son el stent, evitando el artefacto por ausencia de señal que nos va a dar al realizar una resonancia magnética, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los criterios de uso apropiado, y si es importante porque algunas veces cuando nosotros tenemos todos los métodos a la mano, a veces podemos como que abusar o de repente como que querer utilizar todos los métodos a la vez, pero probablemente van a haber métodos mejor indicados para cierta circunstancia o para cierta cardiopatía en especial. El ecocardiograma, pues ya decíamos, vamos a utilizarlo siempre en el abordaje inicial. Podemos utilizarlo para el seguimiento de rutina, pero probablemente si tenemos pacientes que ya están asintomáticos, que ya fueron reparados, pues no va a ser ya tan apropiado seguir utilizándolo de forma rutinaria. El transesofágico habitualmente lo utilizamos en una primera instancia para estudiar válvulas, para definir el mecanismo de alguna valvulopatía, o por ejemplo en los cortocircuitos como la comunicación interauricular se utiliza tanto para definir anatomía, para definir si es factible de cierre, e inclusive en el manejo periprocedimiento. Pero, por ejemplo, en este caso se utilizó un transesofágico en el caso de un paciente que tenía deterioro después del cierre, y aquí podemos observar que el dispositivo está dislocado. Además, este paciente había desarrollado hipertensión pulmonar importante y podemos observar cómo hay cierta inversión del cortocircuito. La resonancia magnética ya va a estar enfocada a casos con mayor complejidad, por eso también decíamos que clasificamos a las cardiopatías en diferentes grados de complejidad, y habitualmente
va a ser un excelente método para hacer el seguimiento en pacientes con patología de ventrículo derecho. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero pues vamos a tener anomalía de Epstein, el ventrículo derecho sistémico. ¿Qué es el ventrículo derecho sistémico o qué significa que nos referimos? Es aquel ventrículo morfológicamente derecho que por una serie de cardiopatías congénitas pues se quedó conectado a la aorta y va a estar encargado de pues realizar la eyección a todo el cuerpo. Por eso que se llama ventrículo derecho sistémico. Vamos a poder hacer el seguimiento de pacientes con tetralogía de Fallot que ya está reparada y puede hacerse en pacientes asintomáticos. Podemos hacerlo cada 3 o inclusive hasta cada 5 años. Ya había la doctora Esparza ya nos había hablado un poco de esto y es súper importante. La resonancia magnética, pero no solamente la resonancia magnética en reposo, sino la resonancia magnética con estrés para pacientes postoperados de switch o traslocación arterial, también conocido como procedimiento de Yaten. Es súper importante en estos pacientes hacer seguimiento. Ellos tienen 3 principales complicaciones, que son la insuficiencia o regurgitación de la neoaorta aunada a la dilatación de ella. Pueden hacer obstrucción de los ostium coronarios después del reimplante de las coronarias, y la otra complicación es la estenosis periférica de las ramas pulmonares. Estos pacientes, por el tipo de cirugía que tienen, no suelen experimentar dolor. Entonces, habitualmente, ¿cómo nos damos cuenta que pueden estar haciendo isquemia? Porque hacen deterioro de la función ventricular. Entonces, son puntos súper importantes que vamos a tener que hacerle seguimiento a lo largo del tiempo. La resonancia es un método perfecto para hacerlo y podemos utilizar inclusive un protocolo de estrés con vasodilatador para buscar alteraciones de la perfusión. Estas son imágenes de una paciente también adulta, posoperada de Yaten, y aquí observamos cómo podemos estudiar inclusive orígenes de las coronarias, valorar las ramas pulmonares que no tengan obstrucción, y como decíamos, también valorar lo que es la neoaorta, ¿no? En este caso podemos ver que hay aquí un defecto de ausencia, por ausencia de señal, porque la paciente aparte recibió también un implante de prótesis en la neoaorta. Decíamos que podemos utilizarlo en pacientes con patología de ventrículo derecho o patología congénita específicamente, y ahora vamos a ver cómo es de gran importancia en pacientes con anomalía de Epstein. Este es el caso de una paciente de 36 años que tenía cianosis, un soplo inespecífico, disnea y saturación basal en 77%. Observamos la importante cardiomegalia en la radiografía de tórax, y en su electrocardiograma pues que nos muestra un importante crecimiento de aurícula derecha, de cavidades derechas. Y podemos observar, esto es un ecocardiograma en el que es donde estoy señalando son las cavidades derechas y están muy dilatadas. Esto hace que las cavidades izquierdas se desplacen mucho hacia la línea axilar posterior. Y es muy difícil por esto valorar y hacer cuantificaciones de las cavidades izquierdas por ecocardiograma. Entonces es el momento en el que la resonancia magnética cobra una gran importancia, porque no solamente vamos a cuantificar volumen y función de las cavidades derechas, sino también vamos a poder cuantificar función de ventrículo izquierdo. Y pues esto puede no sonar tan importante, pero cuando nosotros estratificamos a pacientes con anomalía de Epstein para llevarlos a una reparación, es súper importante saber cuánto tenemos de ventrículo izquierdo, cuánto tenemos de volumen y de función, porque de acuerdo a ello podemos establecer el pronóstico y saber si estos pacientes podrían ser candidatos a una cirugía llamada de 1,5, cuando no se sabe o se ve un ventrículo derecho que está muy dilatado y disfuncional y no va a tolerar una cirugía biventricular. Y aquí estamos observando las imágenes planeadas en eje corto para poder valorar también la función del ventrículo izquierdo. Aquí estamos observando las imágenes de un paciente que tenía el ventrículo derecho sistémico. Este paciente tiene una inversión ventricular o doble discordancia. Significa que hay una discordancia a nivel auriculoventricular y una discordancia a nivel ventrículo arterial. Y
por ecocardiograma en algunas ocasiones puede ser difícil valorar el ventrículo derecho. Solamente por bidimensional, probablemente lo podamos hacer o podamos tener una medida más fidedigna a través del ecocardiograma 3D, pero la resonancia magnética cuando se tiene a la mano es una gran herramienta porque también el ventrículo derecho, los ventrículos derechos sistémicos tienden a hacer disfunción más tempranamente y marca un importante pronóstico el que desarrollen pues la disfunción a corto plazo. Y ya, pues ya casi vamos a terminar. Decíamos que la tomografía es una herramienta importante para hacer la valoración de anatomía extracardíaca, para valoración coronaria y vascular. ¿Sí? No, de repente su uso no es tan apropiado como para hacer seguimiento a corto plazo, ¿sí? Pero sí para definir características importantes. Esta reconstrucción es de una paciente con fisiología univentricular, que fue la paciente que veíamos al inicio. Es una paciente que tenía hipoplasia tricuspidia con ventrículo derecho también hipoplásico. El ventrículo sistémico era de morfología izquierda. Llegó con nosotros por endocarditis y cuando se le hace el ecocardiograma no se podía definir la circulación pulmonar, o sea, se impresionaba solamente un conducto arterioso grande, pero no se conseguía ver de dónde llegaban o cómo, si las ramas pulmonares eran confluentes o no confluentes. Entonces, pues es cuando la tomografía, sobre todo si tenemos un paciente que llega en insuficiencia cardíaca, hacer una resonancia magnética no va a ser sencillo. La tomografía podemos hacer adquisiciones muy rápidas y con alta resolución espacial e inclusive temporal. Y es por ello que pues aquí podemos observar cómo la circulación pulmonar estaba dependiente de una importante colateral y también del conducto arterioso. Y pues esta paciente aparte tenía tromboembolia in situ, fue llevada pues a tromboendarterectomía y a cambio valvular y a colocación de una fístula central. Una cirugía sumamente complicada, pero lo importante y el valor de la tomografía en este caso es poder definir y poder planear también qué tipo de cirugía se le va a hacer a nuestros pacientes. Ya habíamos hablado de los estudios de imagen con estrés, sobre todo con medicamentos vasodilatadores más que inotrópicos positivos, sobre todo en aquellas patologías en las que tengamos pues sospechas o procedimientos en los que se hayan manipulado las coronarias o en el caso de la translocación arterial, ¿no? El switch arterial. Y finalmente, pues este es el caso de un paciente de 55 años. Esto lo coloqué para ver cómo podemos complementar un método de imagen con otro. Pues es un paciente que había sido posoperada de cuartectomía en la infancia y pues su médico tratante solicitaba este estudio como para hacer un seguimiento de la coartación. Aquí podemos observar que hay un pequeño estrechamiento, pero que no llega a cuantificar como una recuartación. Podemos valorar las arterias coronarias, que en este caso tenía un calcio score muy bajo también, pero se hizo un estudio multifásico de la válvula aórtica e impresionaba que tenía un orificio regurgitante que la catalogaba como una insuficiencia aórtica importante. Entonces decidimos complementar el estudio con una resonancia magnética y aquí podemos observar cómo también hay prolapso de la valva izquierda y ese era el mecanismo de la insuficiencia. Sin embargo, no quedaba claro la severidad de la valvulopatía. Aquí podemos observar en este contraste de fase que este es un in-plane, cómo se ve el flujo regurgitante que es sumamente excéntrico, que golpea la valva anterior de la mitral, generando un cierre pues
diastólico temprano de la válvula y se realiza una cuantificación a través del contraste de fase en true plane y llegamos a cuantificar una fracción regurgitante del 59%. Ya con estos valores, pues su cardiólogo ya puede enfocar mejor la decisión de si ya es momento de cambiar la válvula o inclusive darle pues algún tiempo de espera. Y bueno, finalmente para concluir, en adultos con cardiopatía congénita es común tener lesiones residuales, secuelas hemodinámicas y secuelas anatómicas. La imagen cardíaca en este contexto es esencial para su seguimiento de por vida. Y siempre que vayamos a elegir y también la frecuencia en que utilicemos cada modalidad va a ser determinada por las características de cada paciente, por las ventajas y desventajas del método y sobre todo por la experiencia que tengamos en nuestros propios centros. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.